Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo de conferencias Rethinking Management de la UPF Barcelona School of Management. Hoy analizaremos el estado de las organizaciones data-driven y nos centraremos en explorar el rol fundamental de las personas en este tipo de compañías, con la participación de Lluís Vicent, director del posgrado en Data Management de la UPF BSM, Xavier Gumara, Data Manager en Adevinta y también profesor de este posgrado, y Marc Llevaria, Partner Development Manager en Microsoft. Esta sesión será de 1 hora de duración y queremos que sea participativa. Por ello, os animamos a lanzar vuestras preguntas a través del icono preguntas y respuestas que encontraréis en la parte inferior de vuestra pantalla y con ellas, al final de la sesión, las pasaremos a los ponentes para que sean respondidas. Muchas gracias por vuestra asistencia y adelante, Luis. Hola, buenos lo que sea. Buenas tardes si estáis en Europa, buenos días si estáis en América, australiano creo que no habrá ninguno. Por lo que veo casi todos os llamáis Javier, así que casi podemos hablar al público directamente llamándoles Javier, igual que Xavi, que es uno de nuestros panelistas. Bueno, gracias a los que queráis compartir este tiempo con nosotros. Esto va a ser una charla y una charla entre compañeros, entre profesionales del dato, que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la empresa real, donde vamos a hablar de una realidad. El dato se está incorporando en todas las empresas, todos están haciendo esfuerzos para trabajar con ello, pero estamos en una fase todavía, podríamos decir, bastante inicial, donde prácticamente todo está por hacer. Y vamos a hablar de esto pues, con dos compañeros y además amigos con los que hemos trabajado en muchas ocasiones. El primero es Xavier Gumara. Xavier Gumara es, como os han presentado, pues es el Data Manager en Adevinta. Si no estáis muy relacionados con el mundo del data, quizá no os suene ese nombre, pero casi me atrevería a decir que seguro que sois clientes de Adevinta, porque Adevinta pues, tiene marcas pues, como Infojobs, Fotocasa, Habitaclia, Coches.net, Motos.net. O sea que realmente es una empresa que se dedica al comercio electrónico, a los anuncios y que está presente en 11 países actualmente del mundo, entre ellos Latinoamérica y España, por supuesto. Por otra parte, tenemos también a Marc Llevaria, que tiene una trayectoria profesional en multinacionales muy conocidas, podemos decir. Ha trabajado pues, en multinacionales académicas como la Salle, en multinacionales de las telecomunicaciones como British Telecom y ahora es en Microsoft, donde es el Partner Development Manager. Él es un experto en la tecnología dentro de la industria, en la transformación digital y hoy nos va a hablar de herramientas que existen en el mercado sobre el data y sobre todo sobre quién puede utilizar estas herramientas. No sé si me he dejado algún punto de la presentación que queráis que diga, Marco, Xavier. Sin problema, adelante, vamos a por ello. Bueno, pues la idea de hoy, como os he dicho, es una charla, no pretendemos dar ninguna sesión magistral. Sí que os pido a mis compañeros de webinar que evitemos en lo posible el lenguaje hipertécnico y las siglas que lían mucho a la mayoría de la gente. Esto no es una clase, bueno, pues es una charla más divulgativa, con lo cual cuanto más plano sea el lenguaje que utilicemos, pues creo que va a ser mejor para todos y para lo que queremos transmitir de alguna manera, ¿no? Entonces, para empezar, lo primero que habíamos planteado es hablar un poco de qué es el data, ¿no? Que sea solo 2 o 3 minutos, porque realmente oímos en los medios de comunicación muchísimos conceptos que a veces se entremezclan o se confunden, ¿no? Todo el mundo oye data mining, big data, machine learning, y todo el mundo lo utiliza como un totum revolutum, ¿no? Y son cosas diferentes, son diferentes grados o diferentes maneras de afrontar el tema del data, ¿no? Con lo cual, bueno, quizá podríamos empezar hablando un poquito de qué podemos pretender por el data. Está claro que los datos pues están ahí, que hay grandes empresas que utilizan nuestros datos, todos pensamos en Facebook, Google y Amazon, sobre todo, pero realmente el dato está en todos los sitios, ¿no? Estamos generando continuamente datos, tanto personas como cosas están generando datos, y yo me atrevería a decir que estamos perdiéndolos casi todos, que hay una ínfima cantidad de datos que realmente se están procesando
y que realmente no estamos siendo muy eficientes, ¿no? Pero me gustaría que empezáramos hablando para qué queremos trabajar con datos, ¿no? Xavier, Marc. Xavi, si quieres empezar. Sí, a ver, yo creo que, bueno, gracias Luis por la introducción. La idea original, ¿no?, del uso de los datos en las empresas creo que siempre ha sido para la toma de decisiones o la toma de mejores decisiones usando estos datos. Y esto ha sido el objetivo principal del uso del dato desde los 80 hasta muy recientemente, ¿no? El dato se ha utilizado para tomar de decisiones a todos los niveles. Más históricamente ha sido para la parte de finanzas, para la parte de estratégica y luego más adelante para la toma de decisiones más operacionales. Creo que a día de hoy el hecho de que hayamos llegado en un punto donde cada acción que hacemos, cada clic, ¿no?, y cada interacción que nosotros tenemos con cualquier página web, aplicación de móvil o sensores también incluso, ¿no?, registre un dato, ¿no? Y entonces esto ha dado como muchas más posibilidades de uso de esta colección de datos que se está haciendo, o esta generación de datos, porque no siempre se van a colectar, ¿no?, pero sí que se generan, que nos sirve, por ejemplo, para tomar unas decisiones a mucho más bajo nivel, para ganar eficiencia o para rentabilizar estos datos en sí mismos, ¿no? Así que yo creo que ha cambiado un poco el uso el por qué se han utilizado los datos históricamente, y ahora estamos viendo como una expansión de casos que van mucho más allá de la toma de decisiones de negocio para los grandes, quien manda, ¿no?, en las empresas. No, totalmente de acuerdo, Xavi. Y yo por englobarlo también, ¿no?, en lo que comentábamos, para ver de dónde venimos, ¿no?, y hacia dónde vamos, ¿no? Y yo el otro día leía una caricatura de estas, ¿no?, en la que por un lado salía el típico puesto, ¿no?, de unos niños que estaban vendiendo limonada, ¿no? Y de alguna forma el vaso de limonada, ¿no?, pues te costaba 3 euros, ¿no? Y ponía pues el cartelito, por favor, ¿no?, 3 euros, vasito de limonada, ¿no? Y ahora de alguna forma este cartoon, que seguro que habréis visto, ¿no?, pues de alguna forma ponía limonada gratis, ¿no? Y realmente están los padres que ven cómo los niños están vendiendo la limonada gratis y dice, ya, es gratis, pero están capturando tus datos para luego procesarlos, ¿no? Que esto es lo que se ha venido viendo en los últimos tiempos. Yo creo que el camino es nacimiento de Internet, un proceso de digitalización que cada vez más ya no es tan lineal, sino que se ha vuelto exponencial, ¿no? Con la evolución de la movilidad, hoy en día mucha gente tiene un dispositivo móvil que genera muchísima información, los negocios han cambiado y han evolucionado, y a partir de aquí ya para acelerar aún más esto, pues llega lo que ahora llamamos el cloud, ¿no?, la tecnología en la nube, y de alguna forma eso lo que hace es, como decíamos, ¿no?, pues acelerar, ¿no?, toda esta transformación digital que además y desafortunadamente pues hemos visto, ¿no?, que por temas de COVID-19 pues se ha acelerado en este último año de una forma brutal, ¿no? Bueno, yo creo que has dado en el clavo, porque a la gente le puede sonar esto del data como una cosa muy nueva, y realmente la estadística toda la vida ha trabajado el dato, y eso es bastante viejo, ¿no? Lo que ha cambiado es el tema de la computación. Los computadores casi siempre son, bueno, casi siempre no, han dado mucha rapidez al análisis de los datos y también a la generación de datos, ¿no? De hecho, un concepto que es el Big Data, que la gente normalmente lo entiende mal, Big Data es cuando se producen datos continuamente y muchos datos y muy diferentes, ¿no? Y el hecho de que, claro, de que haya que analizar los datos con continuos cambios, eso sin computadoras pues era imposible hasta hoy en día, y hoy los ordenadores nos lo han hecho posibles, y de ahí la eclosión también del data, ¿no? Yo en cuanto a las cosas que podemos decir, voy a resumir y voy a hablar un poco a grosso modo, ¿no? Está claro que el data pues, nos sirve para hacer descripciones de cosas, ¿no? Es la estadística descriptiva de toda la vida pues, que se ha mejorado con el tema de las computadoras, ¿no? Nos sirve también para predecir qué va a pasar en el futuro.
¿no? Cuando las cosas son estables se puede hacer. Nos sirve mucho para clasificar cosas o personas, segmentar poblaciones, y eso interesa pues mucho también al tema del marketing. Y una de las cosas que más me gusta explicar, ¿no? en clase y en conferencias es el que a veces en esa maraña de datos que nosotros como seres humanos somos incapaces de entender, a veces salen informaciones absolutamente ocultas también para nosotros. Es decir, que el análisis de datos a veces nos da cosas que no tenemos ni idea que estaban ahí dentro. Y yo recuerdo un trabajo que publicamos hace algunos años con Xavier, que hicimos un analizador de competencias de aprendizaje dentro de una plataforma virtual, cuando los profesores no eran en absoluto conscientes de que estaban evaluando competencias, ¿no? Es decir, que el data realmente nos está dando cosas que nosotros somos prácticamente incapaces de ver. Y luego ya si entramos en Machine Learning o inteligencia artificial, eso casi podemos decir que es una caja negra, ¿no? ¿Verdad? Para los seres humanos. Ahí las máquinas intentan aprender a sacar cosas que nosotros se nos escapan más, ¿no? Está más lejos del Data Analytics. Xavi, quizá en esa línea podemos distinguir muchos perfiles, ¿no? También de profesionales en el mundo del data, ¿no? En función de qué pretendemos. Sí, y también, bueno, creo que históricamente también ha habido una evolución en ello, ¿no? Porque antes había un perfil más estadístico que trabajaba la parte técnica, algorítmica, con todos estos análisis que se pueden realizar con los datos que estaban disponibles en ese momento, ¿no? Y ahora este perfil se ha como multiplicado en muchos distintos roles, ¿no? Hay perfiles más focalizados a la parte de ingeniería, ¿no? que son necesarios, que nos ayudarán a construir la plataforma, nos ayudarán a construir toda la base en la que después nosotros podremos tomar estas decisiones. Seguimos teniendo el analista, ¿no? Al menos yo como lo veo en la empresa, ¿no? La pieza del analista es súper importante porque es la mano derecha de quien toma la decisión al final, ¿no? O que a lo mejor no tiene el conocimiento técnico para tomar estas decisiones a mucho más bajo nivel, ¿no? Entonces, el analista ayuda en este, como comentabas, en esta predicción, dar esta información a quien tiene que tomar la decisión. Y también creo que hay otro perfil que es el llamado Data Scientist, ¿no? Que es esa persona que tiene formación académica, que ha hecho una formación de tercer ciclo estadística y que ayuda más en la preparación de todos estos modelos para poder segmentar, agrupar usuarios o generar sistemas de recomendación de anuncios, de compras, etc., ¿no? Creo que generalmente dividiría los perfiles en estos tres: ingenieros, analistas y data scientists, que vendrían a ser los que más conocimiento sobre estadística y machine learning tienen. No sé si, Marc, tú has visto algún otro perfil o estás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, y además lo voy a juntar, ¿no? Con la consulta que nos había trasladado Diego, ¿no? Que preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué sectores consideran que tendrán la menor evolución para desarrollar mecanismos para captar datos, ¿no? Y de alguna forma... Debe ser la mejor, ¿no? En vez de la menor. Bueno, él ponía la menor, ¿no? Pero sí que es cierto de que también por dar una foto macro, ¿no? De dónde se está utilizando todo este potencial de data, ¿no? Y te digo los que más y a partir de aquí sacamos los que menos y dónde están los retos, ¿no? Está claro. Por un lado, si miramos un diagrama, ¿no? de pastel por industria, pues prácticamente el 20% del negocio asociado a data se lo está llevando el sector bancario, porque realmente está claramente y directamente relacionado con su modelo de negocio, ¿no? Por otro lado, el retail está considerado como sector que está captando un 11% del negocio asociado a data, ¿vale? Con todo lo que tiene que ver con la venta digital y demás. Después ya nos vamos al sector de manufacturing, que cae a un 7%,
Y a partir de aquí, fuera de estas industrias, lo que vemos es de que tenemos diversos verticales, como el farmacéutico, como el del sector público, que entre todos, y hay muchos más, pues realmente todavía no han despegado, digamos, ¿no? Y para linkarlo a lo que decía Xavi, pues claramente los perfiles en cada uno de estos sectores pues tienen una oportunidad, ¿no? Porque nosotros al menos, ¿no? Y en Microsoft también se ve claramente, ¿no? De que un negocio en el futuro será digital o no será, ¿no? Porque realmente la digitalización es imparable. Y a partir de aquí, pues claramente, independientemente del sector y del tamaño de la empresa, pues claramente quien busque una mayor ventaja competitiva en el mercado en el que se encuentre, pues utilizando este petróleo digital, por decirlo de alguna forma, ¿no? que se ha dicho muchas veces, pues claramente quien haga esta apuesta y se prepare y lo siga, pues potencialmente tendrá mejores resultados que quien no sepa ver esta oportunidad, ¿no? Bueno, realmente yo creo que la realidad de las empresas es muy dispar, como has dicho, ¿no? Y aquí hay un concepto que creo que es estándar, si no, Xavi, me corriges, que es el de madurez en el empleo del dato dentro de las empresas, ¿no? Y yo no sé si no podríamos decir que si podríamos afirmar que en general en el mundo hay una inmadurez en el mundo del data y hay una excepción, pues que quizás sean algunas .com, que sean empresas claramente enfocadas al dato, yo que sé, como Cabify o Uber, que evidentemente están sacando datos del usuario para poder hacer su gestión, ¿no? Pero podemos hablar de diferentes grados de madurez. Yo sé que, Xavi, eres un experto en este tema. Quizá nos podrías hablar un poquito de ello. Sí, si queréis, puedo añadir al tema un slide que trata sobre las distintas etapas de madurez analítica que una empresa puede estar, ¿no? Y lo que comentabas, Luis, es estas empresas están compitiendo con los datos, ¿no? Es que si no tuvieran estos datos, no podrían casi efectuar su trabajo. Entonces, permitidme compartir un segundo. Porque Thomas Davenport, ¿no? en su libro Competing on Analytics presenta un modelo de madurez analítica, que es el que podemos ver aquí. Hay muchos más y hay mucha gente que también ha dado opinión, ¿no? sobre los distintos pasos o stages que una empresa tiene que navegar para conseguir compararse, ¿no? con estas empresas que comentabas, Uber, Cabify, Google, Facebook, que están compitiendo en analítica. Y por qué he elegido este modelo y por qué me gusta este modelo es que el modelo de Davenport tiene como varios factores de éxito, ¿no? Muchas veces nos solemos focalizar solo con uno, de decir, mira, es que esta empresa está tomando decisiones basadas en datos, por lo tanto está en el punto más alto de madurez, o tiene una colección de datos muy grande o tiene unas herramientas muy potentes para realizar la extracción del valor del dato, ¿no? Pero muchas veces la tecnología no es lo suficiente o no es lo más importante para navegar por este camino. Y en este modelo, ¿no? entran todos los factores como el leadership, qué tipo de leadership tenemos en la empresa, cómo el CEO o el gerente, ¿no? Y el equipo directivo sabe del valor del dato, ¿no? O es algo que está muy funcional en distintas áreas, ¿no? Porque cuando los líderes empiezan a reconocer la importancia del analytics, las cosas cambian en la empresa. Yo lo he vivido, ¿no? Que muchas veces un proyecto es la capacidad de que tenga éxito si tienes el apoyo del management es mucho mayor que si no lo tienes, ¿no? Entonces, no se basa todo en herramientas, no se basa todo en
en tener la última herramienta, sino que también las personas, tanto por la parte de leadership o, por ejemplo, la parte de analistas, ¿no? de cómo se utiliza la analítica en la empresa, es muy importante. Y bueno, podríamos definir el movimiento de izquierda a derecha, ¿no? De una empresa que ahora mismo pues, está deshabilitada con la analítica, ¿no? A lo mejor pues, todo se hace en hojas de cálculo, cada equipo tiene su hoja de cálculo, no hay consistencia en las definiciones, etcétera. Estaría en un estado inicial y desde ahí pues, iríamos pasando a los distintos estadios hasta llegar, ¿no? a que una empresa que utiliza el dato como motor de su negocio y como principal herramienta para competir con la competencia en su sector. Yo aquí, Xavi, coincido 100%, ¿eh? Es decir, yo siempre acabo pintando, ¿no? Un triángulo, ¿no? de personas, ¿no? Por un lado, de procesos por el otro y de tecnología por el otro, ¿no? Y efectivamente, pues siempre trasladamos el mismo mensaje, ¿no? Que es, efectivamente, tú no puedes tener un Ferrari en cuanto a herramientas si luego no lo sabes conducir, si luego no le haces un buen mantenimiento, o si el Ferrari lo vas a utilizar para ir a comprar el pan, que puede que no sea lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que estos tres ejes, ¿no? Pues hay que potenciarlos tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el prisma de las personas, ¿no? Que van a estar vinculadas con el dato, que yo creo que aquí hay muchos perfiles distintos, que no todo el mundo tiene que ser ingeniero, ¿no? Sino que realmente, y yo creo que claramente se necesitan perfiles que justamente sean lo opuesto a ingenieros. No sé si, Lluís, esto cómo lo ves, que puede que sea muy atrevido, pero... Bueno, yo he diseñado un programa de posgrado sobre data management donde la mayoría de la gente son no ingenieros, o sea que de hecho la aproximación, es fundamental, yo creo. La aproximación de gente de fuera al mundo de la ingeniería es fundamental. Porque no nos engañemos que cuando nosotros nos pasamos 4 o 5 años estudiando una disciplina, pues queramos o no, nos están moldeando el cerebro. No quiero asustar a nadie, pero de alguna manera es así. Es decir, los ingenieros pensamos de una determinada manera, los psicólogos de otra, los abogados de otra, los filósofos de otra. Entonces, encontrarte en un marco de trabajo donde solo haya una manera de pensar es especialmente delicado y especialmente peligroso, ¿no? Pero dicho esto, la verdad es que ahora los puestos de trabajo que Xavi has nombrado antes, ¿no? Pues data engineer, data scientist, claro, pues normalmente sí que es verdad que están ocupados por ingenieros, por matemáticos, por físicos. Yo diría que sí que hay una introducción de matemáticos y físicos en este ámbito, y especialmente hay áreas donde yo veo que es lógico. Es decir, en el momento de tratar los datos, de capturarlos en bruto, de ordenarlos y todo eso, pues probablemente un ingeniera, evidentemente, pues va a estar muy, muy bien preparado para hacer eso, ¿no? Cuando se trata de hacer un análisis de datos puro y duro, entrando mucho en materia, pues un matemático puede ir bien. Pero realmente cuando tú lo que quieres es sacar características de unos datos y sacar conceptos, no hace falta ser matemático. De hecho, una persona de otra formación puede ser interesante. Y voy más. Hay casos donde es necesario. Por ejemplo, en el tema de marketing, que es de las áreas donde más se utiliza el dato, claro, el marketing intenta entender cómo actúan las personas. Pues hombre, pues para entender cómo actúan las personas, yo creo que personas formadas en ingeniería pueden ayudar con el dato en bruto, pero no sabemos de otros temas, ¿no? Entonces, si en este equipo no hay un psicólogo, no hay un antropólogo, no sé, realmente difícilmente se va a poder llegar a hacer un uso correcto de los datos. Entonces, es muy necesaria la aproximación al mundo del dato de otras áreas de conocimiento. Yo he trabajado en el data especialmente en el mundo de la educación. Si yo no trabajo con profesores, que son los expertos en la materia de los datos en cuestión, estoy seguro que voy a fracasar en los intentos que voy a hacer de análisis del dato. Por lo cual, nosotros vemos que hay una necesidad en el mercado de que haya personas no formadas en el mundo de las STEM, ¿no? de ciencias o de ingeniería, que se metan en el campo de los datos, que entiendan, o sea, sin llegar
al último detalle de cómo se calcula una determinada fórmula, pero sí que entiendan cómo funciona la matemática, qué limitaciones tiene, que conceptualmente entiendan qué vamos a sacar con cada cosa para realmente hacer nuevos proyectos. Yo creo que eso es una realidad que los próximos 10 años va a existir. Es decir, el data manager, la persona que gestione todo el trabajo en los datos de una empresa, pues no tiene por qué ser técnico. Y si me permitís, me voy a tirar piedras porque tanto Xavi como Marc y yo somos ingenieros y de varias ingenierías cada uno, pero la realidad es muy dura para los ingenieros. Es decir, si miramos el IBEX 35, que excepto los bancos, pues todo lo demás es industria, pues realmente en el IBEX 35 hay un tercio de CEOs que son ingenieros solamente. Y si nos vamos al mundo de las .com, pues nos encontraremos con sorpresas. El CEO de AliExpress está formado en filología inglesa y la CEO de YouTube en literatura, me parece. Es decir, que hay gente que llega de otros campos y que se mete en un mundo que es tecnológico, pero que realmente yo entiendo que es muy necesario, ¿vale? Por eso, claro, me preguntas al posgrado que hemos diseñado, pues que es Data Management, da esa visión global de lo que una empresa tiene que hacer con el dato y da nociones, conceptos para que la persona pueda entender qué se puede hacer con el análisis de datos. Es decir, para que pueda mandar, para que pueda ordenar a otras personas que hagan esos posibles análisis, ¿no? Entonces, a mí me parece un factor fundamental. Y otra cosa que creo que tiene que cambiar en los próximos tiempos es el tema de género. Es decir, corregidme, porque vosotros estáis en la empresa y yo en la universidad. En la universidad hay más mujeres en general, pero en las empresas yo diría que en el mundo del dato todavía la mayoría de profesionales son hombres y hace falta esa visión femenina, porque no nos engañemos, si los datos tratan sobre personas, pues si no hay mujeres, quizá hay un 50% de población que no la entendamos tan bien, ¿no? Entonces, no sé si esta es una realidad que pensáis que va a cambiar en el futuro. Xavi, si quieres. Sí, sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿eh? Encontramos en la empresa, por ejemplo, aunque se hacen esfuerzos, ¿no? para intentar generar equipos más diversos, no solo temas de género, ¿no? Sino en general, es difícil porque también es cierto, ¿no? de que al menos para esa parte técnica, pues tenemos un problema de base, ¿no? de las carreras de ingeniería o las nuevas de data engineering o data scientist, etcétera, pues es que el problema ya está allí, ¿no? También, entonces, hay varias cosas que tenemos que solucionar o que tenemos que mirar a nivel, como sociedad, ¿no? Cómo queremos enfocarlo. Se tiene que hacer esfuerzos para introducir el STEM, ¿no? en la educación más básica y primaria. Y eso creo que dentro de unos años, pues que ya se está haciendo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo más. Dentro de unos años vamos a ver el resultado en las empresas. Y luego, algo que ya podemos hacer ahora, creo, en muchas empresas y que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es dar oportunidades, ¿no? O ofrecer programas dentro de empresas que promuevan estos cambios profesionales para personas que tradicionalmente pues, no han estado en estas posiciones. Yo creo que hay mucho más awareness, ¿no? de la gente es mucho más consciente de este problema y del beneficio que genera, que trae la diversidad en equipos y en empresas a todos los niveles. Y bueno, es una tarea pendiente en muchas organizaciones y el primer paso es ser consciente de ello, ¿no? Y querer cambiarlo. Pero corregidme si estoy en lo cierto. A mí me da la sensación que hay muchas empresas que no han trabajado con el dato nunca y, bueno, vamos a trabajar en datos y que crean como un departamento que está allí, en un lado, con un departamento pues casi diríamos de informáticos, ¿no? Con un departamento que están ahí al lado, al que se les pide algo o no y que, bueno, pues es una cosa muy, muy lateral a la empresa. Y mi percepción, y no es la mía, es la de mucha gente que trabaja con el dato, es que el dato debe impregnar
toda la empresa, ¿no? El concepto data driven es que tiene que estar en todas las áreas de la empresa, con lo cual, si gente de otras titulaciones no se aproxima al mundo de los datos, eso va a ser imposible de conseguir, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que está relacionado con las distintas fases de madurez, ¿no? Porque tú puedes tener en una empresa, ¿no? El primer contacto con el dato puede ser a nivel de que creas un departamento que estará mucho más relacionado con la parte técnica de tu organización, pero vas a llegar a un momento que te vas a enfrentar a una pared, ¿no? Una pared de que la empresa no le está sacando beneficio a ese departamento. Y la empresa se da cuenta o ve que otras empresas lo que están haciendo es democratizar el dato dentro de la empresa. Y esto es una cosa que si crear un departamento de data cuesta, democratizar el dato dentro de una empresa cuesta el doble, ¿no? Porque es lo que comentas, que tienes que evangelizar a otros perfiles a trabajar con el dato, pero creo que es súper potente la combinación, porque si tú tienes a alguien en un departamento de marketing, de finanzas, que conoce muy bien al usuario, que conoce muy bien a tu producto, que conoce bien la empresa y lo juntas con una persona que te puede hacer los análisis o resolver la parte más técnica o más de algoritmia, tienes la combinación perfecta, ¿no? Y lo que estamos viendo en la empresa es que después de crear este departamento de data en los últimos años, ¿no? Se ha visto un cambio en el que hay muchos más perfiles que están embedded, ¿no? Que están dentro de los equipos y tienes un analista en el equipo de finanzas o un analista en el equipo de marketing, incluso ingenieros, ¿no? Ingenieros focalizados en sacar provecho de los datos del equipo de marketing, ¿no? Y creo que esto es, bueno, es un paso más en la parte de madurez analítica que estábamos comentando. Es que lo que parece claro es que, por ejemplo, si una empresa lanza un producto nuevo, en el comité que piense ese producto tiene que haber un analista, alguien del departamento de datos, ¿no? Porque cuando se lanza un producto, oye, pues ¿cómo vamos a medir si funciona bien? ¿Y qué es lo que tenemos que medir? Y lo que tenemos que medir seguramente nos lo dará un especialista que no es en dato en sí, sino en el concepto, ¿no? Pues o en formación, o en finanzas, o en marketing, en lo que sea, ¿no? Entonces creo que es todo ese camino del producto, el dato tiene que estar desde el inicio hasta el final, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a validar algo si no te has planteado al principio qué quieres medir o qué y de qué manera, ¿no? Bueno, a ver, que también el primer estadio de no madurez es lanzarlo sin preguntarse eso, ¿no? O sea, lo que comentaba antes, ¿no? Que tiene que haber el gerente o equipo directivo que se haga estas preguntas de, oye, ¿cómo vamos a medir el éxito de este lanzamiento o de esta campaña, ¿no? Esto ya es un buen comienzo. Y luego ya el equipo está capacitado para hacer estas mediciones y hacerlo. Pero algo tan sencillo como esto que estamos comentando todavía cuesta. Y todavía ves empresas que no se está haciendo de esta forma, ¿no? ¿Y no crees que hay una barrera humana también por la tendencia que hay, pues, de directores generales de toda la vida que no han trabajado nunca con datos y que, claro, ellos han tomado sus decisiones, pues, ¿por qué se toman decisiones? Pues por intuición, gente que es muy buena pues lo hace por intuición, o por tradición, ¿no? Porque siempre lo hemos hecho así y ya está, y aquí no se plantea nada más. O porque lo digo yo, y entonces es posible que cuando entra alguien que domina más el dato en una empresa puede ser incómodo, ¿no? Porque incluso al CEO le puede incomodar porque los datos pueden dar evidencias de que hay que hacer cosas que a lo mejor van contra la norma general de la casa, ¿no? Entonces sí que es verdad que necesitamos un periodo de transición para que esto permee, ¿no? Y que los directores generales pues, también se puedan sentir un poquito más seguros en ese sentido. ¿No os parece? Sí, y un poquito por recapitular también es lo que decíais, ¿no? Es decir, el dato forma parte de la estrategia de digitalización de la compañía. Dentro de esta estrategia de digitalización tiene que haber un cambio que no es de base tecnológica, que es de cambio cultural. Dentro de ese cambio cultural, y nosotros lo hemos vivido en primera instancia, ¿no?
pues hay una parte de diversity and inclusion, ¿no? Que también junta con lo que comentabais antes, ¿no? También una apuesta por la accesibilidad, ¿no? Que tienen que proporcionar estas herramientas y que en ese cambio pues todas las personas de la organización deberían poder acceder de una forma u otra a estos datos, ¿no? Y de alguna forma democratizar, ¿no? El acceso a estos datos, ¿no? Aquí también teníamos otra pregunta en el chat, ¿no? Que preguntaba, oye, para startups, ¿qué herramientas se podrían considerar convenientes para comenzar a generar datos, ¿no? Sheets, Salesforce, Excel, y aquí también hago un paso atrás, ¿no? Y estaba rescatando una noticia que se publicó en octubre del 2020 y de alguna forma salía como el gobierno en Inglaterra había perdido, ¿no? 16.000 casos de coronavirus o de detección de casos de coronavirus porque realmente estaban utilizando el Excel, ¿no? Para hacer sus análisis de datos, y llega un momento que el Excel como herramienta pues también tiene su limitación, es decir, tiene muchas filas pero no son infinitas, ¿no? Entonces yo creo que aquí herramientas hay de todos tipos. Yo creo que hay que entender lo que queremos, el problema que queremos resolver. Al final, por simplificar, ¿no? Yo entiendo, y si queréis, Xavi, corrígeme, ¿no? Pero con datos tú puedes analizar el pasado, ¿no? Sería un análisis más descriptivo. Con datos tú puedes ver, y las nuevas tecnologías lo proporcionan, ¿no? Es entender qué está pasando ahora en tiempo real. Y después la mítica bola de cristal, ¿no? Que es que a todos nos gustaría predecir el futuro, ¿no? Entender qué es lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Y a partir de aquí, en función de lo que quieres analizar y en función de los datos con los que vas a trabajar, y aquí tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero si los datos están estructurados, no están estructurados, semiestructurados, ¿dónde están estos datos? ¿De dónde los saco? ¿Están en el cloud? ¿Están en mi casa? ¿Está en mi CPD? Y a partir de aquí, pues obviamente no hay una respuesta clara, pero claramente es entender, yo creo que resumiría, ¿no? Es entender qué problema estoy intentando resolver, que esto es clave, y a partir de aquí saber, ¿no? Cuáles son las herramientas que tengo a mi disposición para resolver ese problema, ¿no? Y luego ya contactaré con alguien que sea técnico y que me ayude a desarrollar el algoritmo o lo que haga falta para resolver ese problema, pero que sea un problema de calado, un problema de negocio y que tenga sentido resolver también, ¿no? Que esto nos lo tenemos que plantear. ¿Para qué quiero tanto datos si no defino bien los problemas que quiero resolver, ¿no? Esto sí, es otra vez, ¿no? El hecho de focalizar en personas y en procesos, y luego ya vendrá la tecnología. Es como que queremos resolver y luego ya encontraremos la herramienta. Siguiendo con la pregunta planteada en el chat sobre herramientas para startups, creo que aquí es importante en este tipo de empresas, ¿no? Los primeros empleados, ¿no? De qué perfil son estos primeros empleados que contratas o que vas a contratar para trabajar con los datos, porque también muchas veces hemos visto, ¿no? De que intentamos relegar los proyectos de data a perfiles no expertos o mira, este proyecto lo va a hacer esta persona durante, ¿no? un becario o una persona con un perfil más o un contrato temporal o el que sea. Y creo que esto es un error, ¿no? De que realmente, especialmente en startups, por ejemplo, la primera persona que contratas para este departamento de data, que al final dará soporte a toda la empresa, tiene que tener bastantes conocimientos anteriores, ¿no? de técnicos, de qué herramientas existen, de cuál es el problema a solucionar, que entienda un poco del negocio también. Y bueno, para mí un consejo en estos casos es tener cuidado, ¿no? en las primeras contrataciones que se hacen en las empresas, de perfiles de gente que tiene que trabajar con los datos, ¿no? Porque si no tenemos esta experiencia, es importante que esto venga de fuera y que lo internalicemos, ¿no? Que forme parte de la empresa, porque
una consultora nos puede ayudar muchísimo, pero luego esto se tiene que quedar dentro de los equipos de la empresa, ¿no? De la gente que trabaja cada día con el dato. Sí, yo aquí, Xavi, por completar, yo no sé, Diego, el tipo de startup que estabas pensando, ¿no? Ya sea una startup de base tecnológica o no, la recomendación, aparte de que sea parte, que no es una parte interesada, lo creo, estoy convencido, ¿eh? No hace falta que esté aquí en Microsoft, ¿no? Es las empresas que se están creando a día de hoy ya nacen en el cloud. ¿Me explico? Y crear una empresa con una apuesta por lo nuevo, ¿no? Y no tener ninguna atadura con lo viejo, es decir, con todos los sistemas tradicionales que tienen las empresas que llevan años, ¿no? Trabajando y que están establecidas y demás, pues bueno, se ha visto claramente, ¿no? Como esa empresa, ¿no? Que durante el COVID supo montar su portal de e-commerce días antes, ¿no? Semanas antes que otra, ¿no? Quien tuvo esa agilidad, pues realmente es el que acabó capturando negocio, ¿no? Al mismo tiempo hubieron portales de e-commerce que se vieron sobrepasados con la llegada del COVID, es decir, no pudieron ofrecer, ¿no? y dar servicio dada la avalancha de usuarios y sus sistemas no estaban preparados, ¿no? Entonces, claramente apostar por el cloud con los beneficios de pago por uso, de tecnología como servicio, es claramente una apuesta a tener muy, muy, muy presente, porque realmente marca la diferencia. A mí lo que me parece es que si entramos en el mundo de las herramientas necesitaremos 2 o 3 horas más. Está claro. Porque herramientas, ¿para qué? ¿Para quién? Es decir, no nos engañemos. La herramienta primera para trabajar con el data, y no es porque esté marca aquí, yo diría que es el Excel, la primera. Pero esa no va a servir mucho para trabajar a nivel empresarial, como hemos dicho, para trabajar con todo el mundo y se va a quedar corta. Si alguien es analista programador, pues sí que ahora mismo pues R y Python parecen que llevan el liderazgo, ¿no? en el tema de la programación de los datos. Pero sí que es verdad que Microsoft y otras empresas pues, están haciendo software para que gente que no son programadores puedan trabajar con el mundo del dato. Casi todo el mundo conoce el Power BI, el Tableau. Esto es en cuanto a visualización, y visualización es un concepto muy importante. Es decir, como el dato tiene que permear toda la empresa y toda la sociedad, tiene que ser entendido por cualquiera. Entonces, no puede ser un lenguaje cerrado que solo pueden entender 4 ingenieros. Entonces, el storytelling y la visualización dentro del dato es una parte fundamental del data manager. Es decir, y nosotros hemos puesto énfasis en eso, ¿no? Porque es necesario explicar los datos de manera sencilla, plana, ayudándonos visualmente para que cualquiera lo pueda entender. Es decir, para convencer en el futuro difícilmente lo podremos hacer si no tenemos ese soporte de una visualización de unos datos que nos ayuden, ¿no? Y eso va a ser fundamental para la toma de decisiones. Yo escribí en un artículo hace unos meses que yo entiendo que el data manager es la mano derecha del CEO de una empresa. Es que tiene que trabajar al lado y es el que le tiene que dar toda la base para la decisión. Y aquí entra en juego, que no se ha hecho demasiado, pero a mí sí que me gusta hacerlo, ¿no? de aplicar la teoría de juegos, ¿no? Que es la ciencia de la decisión, de cómo tomamos decisiones o cómo deberíamos tomar las decisiones de manera rigurosa o analítica, pues tanto para que tomen decisiones las personas como para que tomen decisiones las máquinas. Es decir, por la teoría de juegos es una cosa que no es técnica, es decir, que se puede entender por cualquiera, con lo cual vemos que realmente todo este ecosistema que se dice ahora del mundo del dato requiere de personas formadas en cosas muy diferentes, y un data manager tiene que ser una persona que tenga una visión pues, global, genérica de todo y que pueda trabajar con este campo, ¿no? Yo antes de que me riñan, porque sé que Mireia y Sonia me van a decir que corte dentro de poco, una cosa que me gustaría decir, y si lo digo mal me corregís, es yo creo que la sociedad hoy en día y que las empresas hoy en día, pues la mayoría de trabajos que podáis encontrar, excepto si vais a empresas con una enorme madurez, pues van a estar mal definidos. Es decir, es posible que se os contrate y que no se sepa muy bien qué tenéis que hacer y que van a ser los primeros contratados los que creen
toda esa cultura del dato. Es decir, lo que se requiere ahora son personas con visión global que realmente sepan transformar una empresa y que creen ese sistema de orientación al dato que yo diría que la mayoría de ellas no existe. Sí, ¿Es así? y totalmente de acuerdo, porque nosotros concretamente y en el rol que ocupo en Microsoft ahora mismo, ¿no? Pues estamos viendo como los principales actores del ecosistema tecnológico, al menos en España, pero también a nivel de Europa y demás, pues claramente tienen un gap en muchos ámbitos, los hay en ciberseguridad, en cloud, en aplicaciones de negocio, pero en el dato también, ¿no? Y claramente es porque hay una oportunidad, ¿no? Las empresas que están apostando necesitan este talento y hay que ayudar, ¿no? Y yo creo que desde un punto de vista de carrera profesional, lo que está claro es de que esto tiene un recorrido brutal, porque en el fondo estamos en la punta del iceberg de todo lo que está por venir, ¿no? Seguramente en ese cuadro que nos presentabas, Xavi, dentro de 10 años las empresas se habrán desplazado mucho hacia Idealmente, la... ¿no? Es el objetivo. Si no, a lo mejor ya no existen. Bueno, yo estoy muy, muy esperanzado porque al menos del posgrado de la UPF, que vamos a empezar en abril, me atrevería a decir que los ingenieros no llegan al 20% de los que se han inscrito, y también a nivel de género estamos por la paridad. O sea que realmente sí que vemos que esa conciencia está entrando, que hay gente que de otras disciplinas o de otra formación previa que se están animando a acercarse al mundo del dato, y que es posible que sean los que realmente en el futuro pues sean capaces, ¿no? de cambiar ese giro hacia allá. Bueno, tenemos Sonia que nos ha aparecido por aquí, eso significa que tenemos que callar ya. Estoy encantada con el tema. Bueno, os quería trasladar algunas de las preguntas que se están haciendo. Hay un Javier Teijeira que comenta más sobre el tema de personas. Os pregunta si las organizaciones se esfuerzan por facilitar el reskilling de personas no formadas en las STEM. Y también, ya lo enlazo con las otras dos para que creo que pueden hacer un buen pack, que es cómo encaja en la organización DataDrive los empleados que tienen que adquirir nuevas competencias y qué fórmulas innovadoras se están aplicando actualmente para retener talento dentro de una compañía. ¿Alguna en particular que sea destacable? Os pregunta. Son tres preguntas dispares, diría. Bueno, yo pues si queréis puedo resumir un poco la visión en Adevinta. Para la parte de reskill, bueno, gracias por las preguntas, Javier, son muy interesantes. Y yo diría que para la parte del reskilling de personas no formadas en las STEM, sí, o sea, las organizaciones se esfuerzan o se deberían esforzar. Y también se deberían esforzar para facilitar el reskilling de cualquier empleado, porque en el mundo del dato salen cosas nuevas cada semana, ¿no? Siempre hay nuevas herramientas que tienes que probar, nuevas maneras de hacer las cosas que te facilitan o te aceleran, ¿no? en tu día a día. Por ejemplo, iniciativas para facilitar el reskilling, por ejemplo, nosotros en Adevinta contratamos o tenemos un programa para contratar personas que quieren hacer un cambio de carrera, por ejemplo, ¿no? Y entonces estas personas asumimos su formación en estas capacidades o skills que no tienen de su formación de base, pero entendemos que esta formación de base puede ser un súper buen complemento para el rol que van a desarrollar en la empresa, ¿no? También encajando con tu segunda pregunta, ¿no? Sería un poco la misma respuesta. Y luego, a nivel de fórmulas innovadoras aplicadas para retener talento, aquí hay un campo muy interesante que es el de People Analytics, ¿no? Que es todo lo que estábamos comentando para la toma de decisiones, ¿no? Pero aplicado a recursos humanos o aplicado a el personal de la empresa, ¿no? Hacer toma de decisiones o analítica basada en información que proviene 100% de recursos humanos.
Para mí la fórmula más innovadora es empezar a mirar este dato, ¿no? Porque muchas veces esto no se ha mirado, mirar cuáles son el porcentaje de personas que se van de la empresa, por qué motivos, las personas que se quedan, por qué se quedan, ¿no? Y todas esta colección de datos es el primer paso, pero yo creo que también luego al final lo que yo me he encontrado es que para retener talento funcionan las cosas más básicas, ¿no? Que es entender la motivación del empleado. Si el empleado tiene ganas de aprender, pues proveerle de un entorno que sea favorable al aprendizaje, ¿no? Si quiere retos, ¿no? Ofrecerle retos, ¿no? Y al final me iría más a la motivación y a lo más tradicional, porque realmente es lo que funciona. Cosas innovadoras, no lo sé, ¿no? No puedo, no tengo ningún ejemplo porque me iría más a la parte tradicional. No, pero yo si quieres, por complementar, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que es una realidad, disculpar que vuelva porque lo tenemos muy dentro ahora, ¿no? Pero llevamos un año, ¿no? de COVID-19 en la que muchas personas pues han sufrido mucho y muchas otras se han desplazado por completo al mundo del teletrabajo, ¿no? Y al menos yo estoy constantemente día tras día conectado por videoconferencia, hablando con los compañeros de forma digital, y esto realmente ha generado, yo creo, ¿no? Pues se está produciendo una desconexión, ¿no? De los equipos, de las personas, de la cultura, de la organización, ¿no? Y realmente los valores, la misión y la visión, trasladarla en estos entornos digitales en los que tienes a toda la fuerza, ¿no? de los equipos desperdigado en sus casas, digamos, ¿no? Pues efectivamente tenemos que reimaginar, ¿no? Cómo conseguir mejores conexiones, ¿no? Yo creo que hay un concepto, ¿no? Que es el del aprendizaje continuo, ¿no? Que es el que realmente nos hace avanzar. Es decir, esto no va con toda confianza, de hacer un posgrado y aquí he acabado, o de hacer una carrera y aquí lo tengo, o me saco un título y aquí lo tengo, sino que nosotros sí que vemos que proporcionar a los empleados esas plataformas, esos mecanismos para aprender de forma continuada y de reinventarse, ¿no? Pues hay que ponerlos en marcha, ¿no? En las organizaciones. Nosotros, obviamente, en Microsoft hemos visto un crecimiento brutal de nuestra plataforma de conexión, ¿no? De Microsoft Teams y de colaboración. Y justamente, como decía Xavi, pues ahora hemos lanzado una suite que se llama Viva y que justamente es el Employee Experience. Y todo esto gira, por un lado, a la respuesta, ¿no? De cómo enganchar y cómo tener conexión con los empleados, pero al mismo tiempo es una plataforma que gira alrededor de los datos, ¿no? En el que pues vemos cómo se interaccionan las diversas personas de diversos equipos, tanto dentro como fuera de la organización, y a partir de aquí se pueden tomar pues muchas políticas de, pues eso, ¿no? De cohesionar los equipos, de retener ese talento, de entender qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, y a partir de aquí, en definitiva, pues evolucionar, ¿no? Porque el futuro pues no está escrito, eso de momento lo estamos intentando predecir, pero hay que escribirlo, ¿no? O sea que yo creo que esta es la línea, ¿no? Ahora dejadme, voy a hacer una respuesta de Data Manager. Javier, yo no tengo respuesta a ninguna de las tres preguntas, no tengo datos. Exacto. Es decir, para contestarte como Dios manda, ¿no? En el mundo del dato tendríamos que ver cómo está el mundo para poderlas contestar. A mí solo se me ocurre decir una cosa. Yo no sé si las empresas están muy activas o no. Lo que sí que estoy seguro, aunque no estoy datos, estoy haciendo una proyección de futuro, es que cada vez van a apoyar más ese proceso de transformación y de adaptación. Va a pasar. Es decir, yo no sé, un ejemplo que todos conocemos. Cuando Trump ganó las elecciones, con el escándalo aquel de Cambridge Analytica, que segmentaron a las personas y todo eso, bueno, pues aquello incluso rozaba, no, fue ilegal, ¿no? En algunos aspectos. Y yo no tengo ninguna duda de que partidos políticos en otros países han continuado haciendo eso. O sea, no me creo que los partidos no estén segmentando a la gente. A lo mejor lo hacen de manera legal, pero seguro que lo continúan haciendo, porque funciona.
Entonces, una cosa que funciona y que va mejor cuando lo tienes que cuando no lo tienes, pues va a pasar, ¿no? No tenemos ningún motivo para pensar que no vaya a pasar. José Méndez hace una pregunta que creo que ya la habéis contestado en la sesión, pero por si queréis añadir alguna otra cosilla. Si le gustaría saber cuál es una recomendación para los primeros pasos para transformar una empresa tradicional para que sea data-driven, o incluso cuál es la recomendación para una nueva empresa digital para que sea data-driven. Si tenéis algo más que añadir. Bueno, lo hemos ido diciendo, más que nada es impregnar, es decir, tener en cada cosa que se da, tener en cuenta el dato. Igual que se debería, en cada paso que se da en una organización, se debería tener en cuenta la ética, pues que esté impregnando desde el primer momento cualquier proceso de la organización. ¿No, Xavi? Eso a nivel muy general. Sí, dicho de otra manera, cómo el dato participa de la estrategia de tu negocio, ¿no? O sea, la empresa tendrá una estrategia a X años vista en cómo ganar en un espacio o en un sector. Luego, creo que el siguiente paso sería ver cómo el dato actúa como palanca, ¿no? Para conseguir esta estrategia. Y a partir de aquí entraríamos en temas de personas y procesos y finalmente tecnología. Por ser muy breve, también. No, yo aquí lo que diría, o mi recomendación sería no intentar reinventar la rueda. Es decir, hace pocos días, al menos en Cataluña, pero diversos gobiernos, ¿no? de diversos países, están impulsando políticas alrededor de la gestión de los datos. Por otro lado, en Europa también tenemos los famosos fondos de recuperación, los fondos Next Generation, que están otorgando y están impulsando con mucho dinero iniciativas de digitalización, tanto desde el prisma del sector público como de las pymes, como de la digitalización de las personas, digamos, ¿no? en clave de capacitación, y que yo creo que aquí se vale copiar, ¿no? Es decir, es ver esos modelos de esas empresas que ya lo han puesto en marcha y que obviamente pues hay mucha documentación disponible. No intentar empezar desde cero creándolo todo y recorriendo este camino que efectivamente decía Xavi, ¿no? Pues la parte de los procesos, pues obviamente si quieres empezar un proyecto, definir esos procesos que vas a tener en cuenta desde el punto de vista de estándares, de metodología de trabajo, de protocolos que vamos a trabajar, del seguimiento de ese grado de implantación de las medidas que ponemos, del soporte técnico a los usuarios que van a consumir o van a producir esos datos. En definitiva, y por no explayarme más, ¿no? Es decir, lo que decía, ¿no? People, process and tools, girar en ese círculo e ir creciendo, ¿no? en esa cebolla, ¿no? Poniendo cada vez capas, por qué no decir más complejas o de mayor calado, de mayor profundidad, ¿no? Muy bien, y para finalizar tenemos a Javier González, que nos comenta en las pymes, ¿no? Que no tienen la capacidad para montar un equipo multidisciplinar como el que comentabais, al menos de entrada, si están obligadas, consideráis que están obligadas a trabajar con consultoras o si pueden existir perfiles de chico para todo, chica para todo, que aglutinen el trabajo de varios roles. Totalmente. Creo que es uno de una de las fases, ¿no? La persona para todo. De hecho, en un libro que se llama Secrets of Analytical Leaders, comentan este perfil, ¿no? Y lo llaman spanner. Es una persona que te puede extraer el dato y te puede montar el dashboard y te puede hacer el análisis, ¿no? Bueno, es un perfil interesante para este estadio, pero yo no lo recomiendo para toda la historia de la empresa, ¿no? Porque luego es un riesgo muy grande, ¿no? Que esta persona se te vaya o enferme o entre en una baja de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Y deja la empresa colgada. Entonces, sí se puede tener a la persona para todo en el mundo del dato, pero en un estadio muy específico y siempre en colaboración con consultoras externas si es el caso. Eso, lo que yo no haría es depender 100% de la consultoría externa,
¿no? Pero sí, puede haber la persona para todo. La persona para todo es al menos que una persona se forme de la manera que pueda y de la más generalista posible en el dato, y si necesita que vaya subcontratando cosas. A lo mejor no solo a una consultora, sino a lo mejor a alguien concreto, ¿no? Un programador para alguna cosa concreta, pero sí que alguna de las empresas, alguna de las personas de la pyme, pues que haga una cierta formación generalista sobre el dato, ¿no? Yo no conocía la palabra spanner, me sonaba más unicornio. ¿No? Sí, yo por completar, yo creo que la realidad de cada empresa es diferente. Yo sí que creo que, y esto se ha visto en diversos foros, hemos hablado de este tema, ¿no? Desde el prisma del marketing online, desde el prisma del e-commerce, es decir, siempre hay diversas funciones dentro de la empresa que tú, en función de esa madurez que quieres obtener, pues primero empiezas trabajando de forma interna, pero al final quien manda, no nos equivoquemos, son los clientes. Es decir, y ese time to market que queremos conseguir para darles una respuesta, y después la expertise que necesitamos tener a disposición para poder dar respuesta a esa necesidad. Por simplificar, ¿no? Es decir, o sea, estamos en un mundo en el que la tecnología avanza tan rápido que si el tiempo que nosotros necesitamos para crear, formar, poner en marcha nuestro equipo, realmente lo invertimos en concentrarnos cuál es nuestro core de negocio, entender qué es lo que queremos hacer desde un punto de vista estratégico, y a partir de aquí complementar con compañeros de viaje que sean más especialistas o mejores que lo mío en ese área específica, pues obviamente la respuesta es sí, es tirar de un partner que te pueda acompañar en ese viaje. A partir de aquí yo creo que nadie en ninguna empresa ha cogido un departamento completo, ya sea de marketing, de operaciones, de finanzas, y haya hecho una externalización pasándose de lo que realmente te permite tener el control de esos proveedores, ¿no? Entonces yo creo que hay que, obviamente no hay respuesta, ¿no?, directa, pero yo creo que se puede compaginar el equipo interno más un acelerador externo por parte de un partner que haya visto otros casos de otras industrias o de la tuya misma y que te pueda ayudar a pisar el acelerador. Yo creo que eso es clave también, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de la sesión. La verdad que muchas gracias, Lluís, Xavier, Marc. Ha sido un lujo. Creo que ha quedado claro que el data es accesible para mucho tipo de perfiles. Creo que hacer equipos multidisciplinares estoy totalmente de acuerdo, y además creo que la importancia de hacerse buenas preguntas y de generar buenas hipótesis no solo viene de ingenieros, sino que viene de personas que, como decíais antes, pues tienen el concepto y tienen la realidad de la empresa también en la cabeza. Y por otro lado también comentar, ¿no?, que la democratización del dato que comentabais, ¿no?, que llega a todos los departamentos a través de herramientas como comentabas del Power BI, también hace que haya conciencia del dato, ¿no?, porque las personas ven que pueden tomar decisiones a través de esos dashboards, ¿no?, y entonces luego también hay esa conciencia para que los datos dentro de la organización sean de alta calidad. Así que muy interesante la sesión. Como decía Lluís, en la UPF Barcelona School of Management ahora en abril empieza este posgrado de Data Management con la dirección de Lluís y con vosotros de profesores y colaboradores. Y creo que queda relevante, ¿no?, el hecho de que es accesible, como comentábamos, para diferentes perfiles, y por lo tanto no hay que tenerle miedo al dato, ¿no?, que el dato realmente es muy potente. Otro aliado, sí, sí. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por todo. Ahora todos los asistentes podrán ver también otra vez de nuevo la sesión en nuestro canal de YouTube, también en la página web de la Barcelona School of Management. Y nada, seguiremos colaborando. Seguro que nos seguiremos viendo y seguiremos hablando de datos. Muchas gracias. Gracias a todos los que habéis Gracias. estado.